Buen día. ¿Ha pensado usted cómo su religión afecta en la forma en la que usted se comunica? En este reportaje, nuestro objetivo es mostrar cómo interactúan las personas con la sociedad cuando son protestantes, encontrar en qué difiere su comportamiento con el de los demás y en el mundo simbólico en el que vivimos, la forma de vestirnos, de hablar, la música que escuchamos, las personas con quien nos relacionamos e incluso la persona que escogemos como parejas se puede ver coaccionada por la religión a la que pertenecemos. ¿Acaso el mundo nos condiciona o nosotros a él? Aunque presumimos de nuestra libertad, nuestras acciones no son del todo conscientes, porque a veces hacemos las cosas por un así son o así deben ser, sin cuestionar nada en absoluto. Señor, tu palabra dice que cuando nos deleitamos en ti, tú cumplirás los deseos de nuestro corazón. En Colombia hay cerca de 5.000 iglesias evangélicas que congregan 8 millones de feligreses y cada vez se reciben en promedio 89 solicitudes para la creación de nuevas congregaciones. Solo el año pasado se recibieron 1.000 solicitudes, 500 de las cuales fueron aceptadas. De acuerdo con el Consejo Evangélico de Colombia, CEDECOL, estas iglesias congregan por lo menos 8 millones de creyentes. Entre ellas están la pentecostina, la mesiánica, la carismática y la cruzada. Una de las iglesias que nos llamó mucho la atención fue el lugar de su presencia. Es una iglesia cristiana evangélica de Bogotá, Colombia, fundada en 1993 por Andrés Corson. Al año 2013 contaba con unas 20.000 personas, pero actualmente existen entre 26.000 a 27.000 asistentes y cada vez el número de congregación crece más. Esta iglesia presenta una influencia particularmente alta del público joven. Además es conocida por su agrupación musical Su Presencia, posicionada entre las más importantes bandas cristianas colombianas. También tiene sedes en Chiquinquirá, Colombia y Plano, Texas, Estados Unidos. Muy puntuales, los servidores se encargan de guiar a las personas hacia el auditorio principal. Cuando este se llena, abren las puertas de los salones para que todos disfruten de la reunión en un lugar cómodo. Alabanza y adoración exuberante, una prédica relevante y una oración final. Usted a la iglesia cristiana? Empezando pues todo es por mi familia, ya que vengo de familia cristiana, entonces mis raíces fueron cristianas, entonces desde que fui bebé, digámoslo así. Ya que mi abuelo es pastor, el esposo de mi tía es pastor, y entonces todo eso que aprendí de niña acerca de Dios fue gracias a ellos. ¿Qué cambió en su vida cotidiana después de asistir a la iglesia? Digamos, mi forma de comportarme, la forma de hablar, mis actividades diarias, todo eso cambia total. Entonces me restringo a unas cosas, soy muy respetuosa con la gente que practica otras cosas diferentes a la mía, pero digamos no las comparto. ¿Cita usted muy a menudo la Biblia en las conversaciones diarias? Digámoslo así que muy a menudo no, pero cuando miro que es un momento adecuado para hablar de Dios o citar algo, porque me parece la Biblia que es muy sabia, entonces en ocasiones digo tal cita y digo por qué la digo. ¿Con qué tipo de personas se relaciona a diario? Es decir, ¿trata de meterse más con personas que son cristianas, sus amistades, sus influencias o con personas del común? Yo prefiero que sean cristianas de por sí, pero pues yo sé que todo el mundo no lo es. Entonces, si tengo la oportunidad de entablar conversación con otra persona, me parece también rico porque pues aprendo también de otras culturas, de otros modos de pensar y eso. Sino que la empatía que hay entre cristiano y cristiano es mucho mayor, entonces hace como la relación más fuerte. A la hora de tener pareja, ¿prefiere que sea cristiana o que no sea de su religión? Prefiero al 100 que pues, sea cristiana, ya que yo prefiero estar con una persona de yugo igual y no es igual. Más es por obediencia a Dios y para no tener diferencias a la hora que yo vaya a asistir a la iglesia o por mi ideología cristiana no quiero tener dilemas con eso. Una pregunta, ¿qué es yugo es igual que es yugo? El yugo es, digamos así, la carga que tienen dos bueyes. Entonces esto hace que ellos anden al mismo tiempo. Entonces si el yugo está desigual, pues digámosle así una comparación. Será que el buey va más adelante o va más atrás que el otro. Y eso no es la gracia, sino que el yugo vaya igual.
en sí sería un pensamiento igual, una ideología igual. Es decir, que los dos sean cristianos y tengan los mismos pensamientos. No, es decir, que tengamos esa misma comunión con Dios, porque yo sé que la otra persona no va a ser igual que a mí, pero que sí nos vamos a entender siquiera en la ideología cristiana. Ok. ¿Qué música le gusta escuchar? Me gusta mucho el pop y el rock clásico. Ok. ¿Necesariamente tiene que ser cristiano o puede escuchar música que no sea cristiana? Reggaetón descartado completamente, ya que opino que es un género que degrada mucho a la mujer sexualmente y pienso que no es así. Digamos que la música que yo escucho que no sea cristiana, porque también escucho música cristiana que también la encontramos en varios géneros. La música que no es de esta manera, la escucho que digamos que sea de romance, que tenga un buen mensaje, pero no que tengan un mensaje degradante hacia una persona. ¿Su apariencia ha cambiado a partir de las normas de la iglesia? Es decir, su vestuario, su peinado, el color de cabello, los aretes, la forma en que se maquilla. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que cree que Dios lo que mira es tu corazón y no tu apariencia física. La apariencia física la decides tú. Pero obviamente hay que ser como recatado, pues para evitar, digamos, los inconvenientes, dar un buen ejemplo y estas cosas. ¿Deja usted de comprar accesorios de acuerdo a su aspecto para su hogar? Digamos que no es dejar, es más, eso sí ya va en los gustos. Pero sí, no me gustan cosas que tengan que ver, digamos, con la muerte, calaveras, no celebro la Navidad y cosas así, no las comparto, pero es más por ideología. ¿Por qué no celebra la Navidad? La Navidad me parece una fiesta pagana. No creo en la fecha que supuestamente dice que nació Jesús. No creo esa fecha, empezando porque no está citada en ninguna parte de la Biblia y creo en la Biblia. Entonces, no está en la Biblia, no existe para mí. ¿La religión de su familia ha influido a partir de su culto? Sí, pues como ya lo dije anteriormente, como mi familia es cristiana, digamos que ya hay como más armonía en el hogar, porque mi familia antes no era cristiana. Yo afortunadamente nací cuando ellos ya eran cristianos, pero digamos que ya hay más unidad, ya hay más respeto que no había antes. Es decir, al tener familia cristiana, ¿se siente el apoyo en la iglesia o es lo mismo que una persona que toda la familia no crea en Dios y sea la única persona cristiana? Digamos que la persona que no es cristiana, que es cristiana y no cuenta con una familia así, va a tener a veces inconvenientes por la manera de pensar, ya que si las personas no son tolerantes a la diferencia de pensamientos, esto provoca como disputas y esa clase de cosas. En cambio que cuando la familia es cristiana y pues hay como, pese a las diferencias de personalidades, hay un mismo sentimiento, hay un mismo feeling, digámoslo así. Es decir, que la comunicación de la familia cristiana es muy distinta a la de las otras familias que no creen en esa religión. No, hay familias que pese a que no sean cristianas son buenas, y no digo que porque soy de una familia cristiana o que las familias cristianas no tengan problemas, porque obviamente sí los tienen, pero digamos que los sobrellevan de una manera más adecuada, donde hay más diálogo, donde se dejan las cosas como en las manos de Dios, con la ayuda de Dios, y eso ayuda a que la superación de los problemas sea más fácil. Y por último, en su trabajo y estudio, ¿usted lo enfoca para el servicio de Dios o porque ya es algo que tiene que hacer? Bueno, es más también influye mi gusto. A mí me encantan los aviones, de hecho estudio para ser auxiliar de vuelo y me gusta mucho el servicio, pero también lo enfoco también en lo que hizo Jesús al mundo. Jesús vino a este mundo a servir y no a ser servido, y qué gusto me daría servir a los demás, pero también es como gusto y también poner parte de Dios. Mi vida también va enfocada en Dios. Es decir, que usted cree que Dios la trajo al mundo por un propósito. Efectivamente, yo creo que cada ser de este mundo vino a hacer un propósito, que Dios sí nos dio un libre albedrío, pero que hay una razón de ser, una misión que cumplir, y ya cuando esto se culmine, pues ya Dios es el dueño de la vida, Dios también la quitará. Ok, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ti. ¿Cómo llegó usted a congregarse a la iglesia cristiana? Pues la realidad, cuando yo llegué a la iglesia cristiana fue porque mi ex esposa me invitó una vez a la iglesia del pastor José, y
nada, llegué un día y hasta el momento no me he ido, siempre estaba allí. O sea que anteriormente era católico. Anteriormente era de la religión católica. ¿Y por qué la decisión de cambiar de religión? Porque de pronto en la iglesia cristiana encontré y vi cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios decía. Eso por un lado. Y por otro lado porque uno ya empieza a sentir como la diferencia entre una iglesia cristiana y una iglesia católica. En una iglesia cristiana a usted le enseñan muchas cosas que en una iglesia católica nunca. ¿Qué tipo de cosas enseñan? Más que todo a vivir la palabra. Que si Dios dice que no hay que robar, entonces pues obviamente no hay que robar. En cambio en la iglesia católica pues se lo dicen a uno, pero no de esa forma, no de una forma que lo convenzan a uno que eso no es lo que uno tiene que hacer, sino simplemente le dicen a uno, no tiene que robar porque eso es malo. Pero en la iglesia católica a usted le explican paso por paso el por qué a Dios no le gustan las cosas, de eso. Y pues como realmente en una iglesia católica no se vive una relación personal con Dios, sino es más lo que diga el cura. Entonces, ¿y en la iglesia cristiana no pasa lo mismo porque es lo que diga el pastor? no porque ya va a ser más a una relación con Dios, como le digo, ya es directamente Dios y usted. Eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia cristiana y una iglesia católica. Pero digamos que el conocimiento que usted adquiere sobre el dogma que está, al que se congrega es de conocimiento del pastor. En La forma en que le parte, o sea, explican. el principio sí es del conocimiento. Pero digamos que en la iglesia cristiana, al igual que en la iglesia católica, el pastor es el que te da el conocimiento y el que te explica al principio cómo debes, digamos, leer la Biblia y estas cosas. Sí, el principio en la iglesia cristiana es el conocimiento del pastor. Ahí es donde entra a jugar la diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica. En una buena iglesia cristiana, porque pues igual como en todo hay cosas buenas y malas, en una buena iglesia cristiana te enseñan a ti a ver la diferencia entre lo que dice un hombre y lo que dice Dios. Entonces, en una buena iglesia cristiana te empiezan a enseñar a tener una relación con Dios. ¿Cómo es una relación con Dios? A través de su palabra. No hay ninguna otra forma. Entonces, allí le enseñan a uno y le dicen que uno tiene que leer la palabra. En cambio, en una iglesia católica no. Ok. Y en su cotidianidad, después de que usted se vuelve cristiano, ¿qué cambia en su diario vivir? Todo. La forma en que usted trata a las personas, la forma en que usted ve el mundo en sí, porque usted ya no empieza a ver las cosas como todo el mundo las ve, ya empieza a ver las cosas como Dios las ve. ¿Por qué? Porque usted empieza a tener una relación con Dios. ¿Y cómo las ve Dios? ¿Cómo las ve Dios? La única forma de saber eso, cómo las ve Dios, es a través de su palabra. Todo juega alrededor de la palabra de Dios. Si Dios dice, por ejemplo, el mundo dice, si a usted le pagan si a usted le pagan mal, usted tiene que pagar con mal. Pero Dios le dice a usted lo contrario. Si a usted le pagan con mal, usted tiene que pagar con bien. Okay. Esa es la diferencia. Ok. Y cuando usted está hablando con las personas con que usted se relaciona, ¿cita muy a menudo la Biblia? Sí, obvio, esa es la diferencia. Ahí es cuando usted conoce si una persona es verdaderamente cristiana o no. ¿Por qué? Porque la persona ya de tanto que lee la Biblia y de tanta relación que tiene con Dios, ya para él va a ser normal, pero para la persona con la que está hablando ya no va a ser normal. Es decir, que la forma en que usted habla cambia. Obvio. Es lo primero que tiene que cambiar una persona. Es más, una persona no tiene necesidad de decir yo soy cristiano. La persona tiene que notarlo en su forma de hablar. Muchos laicos o creyentes se congregan a la religión cristiana por primera vez porque en ella tienen un encuentro con Dios.
Aquí, la interacción entre la iglesia y el feligrés es más dinámica, puesto que hay un uso de la música que predomina. La música crea sensibilidad y la sensibilidad hace asequible el moldear a los individuos. Como hay personas que han pertenecido a otras religiones y llegan a esta con el tiempo, también las hay que desde su infancia han sido coaccionadas por su familia, imponiéndoseles la ideología de la iglesia donde se encuentren, ya que cada iglesia tiene su propia misión. Muchos evangélicos aseveran que una de las razones del por qué no hacen parte de la Iglesia Católica, con la que ellos llevan una constante pugna, es la jerarquía que hay en ella. Pero en la Iglesia cristiana también hay una jerarquía. En la Iglesia Católica está el Papa, los arzobispos, los obispos, los padres o curas y diáconos. En la Iglesia cristiana está el gran pastor, los pastores y los líderes de grupo. Así como el Papa y el gran pastor, ellos tienen un papel preponderante a la hora de tomar decisiones en la iglesia. Su constante citación de la Biblia en las conversaciones cotidianas sea por la creencia de que su propósito de vida es llevar almas al cielo, evangelizar, ya que todas las iglesias cultivan la idea de que las personas pueden desarrollar dones y así cumplir la misión de su vida. Aquí entonces hablamos de la intercesión, de la danza, de la alabanza y del discernimiento. Las personas también en esta doctrina se educan para crecer espiritualmente, es decir, a través de la palabra, como los llaman ellos, que es la Biblia. Creen tener una conexión más cercana con Dios y así estar a su servicio evangelizador. Un estudio de PEW del Centro de Investigaciones de Washington, que brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias del país, reveló que en la actualidad un 84% de los latinoamericanos adultos dijo haber sido criado dentro del catolicismo. Como el 69% de ellos se declararon católicos en la edad adulta, se deduce que un 15% buscó practicar su fe en otras iglesias. Otra de las tantas cosas que se observa en la iglesia cristiana evangélica es que los jóvenes tienden a verificar las fuentes, es decir, se cuestionan a sí mismos y cuestionan lo que les explican los líderes de estas iglesias, mientras que los adultos mayores son más manipulables y no les preocupa tanto el hecho de buscar más fuentes o de comprobar lo que les dice el pastor. Los cristianos evangélicos en su cotidianidad manifiestan sus creencias por medio de sus acciones. Una vez que hacen parte de una iglesia, hay un cambio en su comunicación, por ejemplo en su forma de vestir. Algunas personas utilizan falda y no utilizan maquillaje, otras se van casualmente a la iglesia. En su dialecto, muchos usan las palabras como hermano, que se utiliza según ellos porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos. Sus actividades diarias también cambian. Por ejemplo, varios oran 3 veces al día y antes de comer cada alimento también lo hacen. En sus relaciones sentimentales vemos algo que llaman yugo igual, lo que significa que las personas con quien se emparejen deben compartir su credo para que haya una carga espiritual balanceada.